Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad voy a exponer las bases teóricas de mi proyecto de tesis titulado Método de casos en el aprendizaje experiencial en los estudiantes de terapia física y rehabilitación de la Universidad Privada de Tacna, año 2024. En esta oportunidad las variables serán método de casos y aprendizaje experiencial. Para hablar del método de casos tenemos que establecer la definición y para establecer la definición tenemos que remontarnos un poco a la historia. Se dice o dicen algunas fuentes bibliográficas que los primeros usos del método de casos fueron hechos por Galeno para el área de la medicina, cuando éste debía enseñarle a sus estudiantes algunos procedimientos de curaciones. Pero bibliografía más actualizada, como la de Sanabria y Arango del año 2021 y la de Fernández del año 2019, nos mencionan que el primer uso del método de casos como tal se dio en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, por Christopher Columbus Landell, que era un profesor de Derecho. Cuando éste quería salir un poco del método tradicional de enseñanza. Esto fue en el año 1914, sin embargo, algunas fuentes más antiguas nos mencionan el año 1870 también. Luego, tenemos que después del uso del método de casos en el área del derecho, también se llevó a cabo en el área de negocios y es ahí donde se sientan las bases para la organización del método de casos como tal. Luego, en el año 1999, finalmente se establece que el método de casos puede utilizarse en todas las áreas del conocimiento, sea salud, sea derecho, sea negocios, etcétera. Y el título que se le da es Aprendizaje basado en el análisis de casos. Todo esto de la fuente de Sanabria y Arango del año 2021. Bien, Galindo et al., el año 2018, nos menciona finalmente cuál es la definición del método de casos y nos dice que este es un método de aprendizaje de enseñanza activo investigativo. ¿Por qué activo? Porque hace que el propio estudiante sea el que autogenere y autogestione su conocimiento a través de la resolución de un caso conectado con sus saberes previos. Nos dice que este es de naturaleza interdisciplinar porque, como ya hemos mencionado, puede extrapolarse a diversas áreas del conocimiento. Y nos dice que aumenta la capacidad de síntesis y de análisis de la información y que mejora el desarrollo del pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque al ser sujeto de estudio un caso, este caso debe ser resuelto y ese proceso para la resolución del caso hace que se evoquen todas estas habilidades y que se requieran todas estas habilidades de los estudiantes. Bien, luego Galindo et al., el año 2018 también nos menciona que hay algunas características que deben tener estos casos o debe tener el método de casos como tal. Podría confundirse un poco con las etapas del método, pero vamos a ver un poco más adelante algunas diferencias. Estas características son la distribución del material y la lectura personal, la búsqueda de la información o de las fuentes bibliográficas, el debate sobre las decisiones que se van a tomar, las decisiones de cada persona y la redacción de esas decisiones y luego el trabajo en equipo. Seguimos con la exposición del caso y la discusión general, el debate para establecer algunas conclusiones, la conceptualización y fundamentación del problema, la implementación y seguimiento y luego la valoración o evaluación y retroalimentación. Bien, Tabra, el año 2019, nos menciona que para la aplicación del método de caso se deben dar etapas. ¿Cuáles son estas etapas? La preparación, el desarrollo y la evaluación. En la parte de la preparación tenemos la planificación de objetivos primero. Estos objetivos deben ser o deben tener la finalidad de establecer un aprendizaje completo. ¿Y por qué se dice completo? Porque debe tener un aprendizaje cognitivo, tratándose de toda el área del conocimiento, luego un aprendizaje afectivo cuando hablamos de valores, ética, moral, etcétera, ¿no? Y luego el aprendizaje basado en habilidades, habilidades que luego deben ser llevadas a diversas situaciones en la vida diaria.
Luego viene la preparación del caso, donde se da la etapa de la investigación o de recopilación de fuentes bibliográficas a través de libros, de artículos, de mismas experiencias, ¿no? Entre otros. Y luego la creación de diferentes casos de diversa naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que pueden ser casos de forma o de naturaleza cuantitativa o cualitativa. Y luego está la formación de grupos. En la formación de grupos se van a organizar por equipos. Estos equipos deben ser de determinado tamaño. Se dice que idealmente entre 4 y 6. ¿Para qué? Para enriquecer la colaboración de los miembros del equipo. Luego viene la etapa del desarrollo. En la etapa del desarrollo se da la exposición del caso y se menciona a los participantes que éste debería tener un problema, un plan de acción y una solución o una conclusión. Luego viene el estudio individual, donde cada miembro del equipo va a leer y va a reflexionar sobre el caso de forma consciente y va a relacionarlo con sus saberes previos para empezar a establecer algunas soluciones para el caso. Estas soluciones de forma individual son llevadas a un estudio en grupo, donde se hace un intercambio de ideas y se hace el fortalecimiento o se da el fortalecimiento de algunas de estas ideas. Luego la elaboración de las conclusiones, donde vamos a reforzar algunos conceptos y a reforzar algunas posturas que deben ser llevadas a exposición luego. Y luego se da obviamente un consenso entre todas las ideas. Luego viene la parte de la evaluación, donde se da la presentación del trabajo y donde se evalúan obviamente algunos aspectos como son la preparación, la argumentación, la defensa del caso, la expresión oral y la contribución. O sea, ¿qué es lo que nos deja como enseñanza este caso? Bien, luego vamos a hablar de la siguiente variable que es el aprendizaje experiencial. En el aprendizaje experiencial vamos a hablar de la definición y para hablar de la definición tenemos que relacionarlo también con las situaciones reales del contexto. De eso nos habla el aprendizaje experiencial. Y en este caso, la bibliografía de Gleason y Rubio del año 2020 sitúa este aprendizaje experiencial también en los 4 pilares de la educación que propone la UNESCO en el año 2017. Estos 4 pilares son el saber conocer, el saber hacer, el saber convivir y el saber ser. Nos dice también que el aprendizaje experiencial se basa en el constructivismo, porque es un aprendizaje que se construye mediante la experiencia y mediante el contexto. ¿Quiénes nos dicen también esto? Piaget y Vygotsky, a través de sus estudios, nos dicen que el aprendizaje debe ser situado y contextualizado. Luego, otras personas que también proponen y que también contribuyen con el aprendizaje experiencial son Dewey, donde según Gleason y Rubio, citado textualmente, dice que existe una íntima y necesaria relación entre los procesos de la experiencia real y la educación. Y luego también está Sean, que nos dice que la experiencia conlleva el aprendizaje permanente, conocido como lifelong learning y el desarrollo de la persona. Esto quiere decir que el aprendizaje experiencial hará que esto que conocemos o estos nuevos conocimientos sean llevados luego a situaciones de la vida diaria de otra variabilidad. Pero bien, aparte de estos personajes que ya hemos considerado, se dice que es Kolb quien establece de forma más organizada lo que es el aprendizaje experiencial y nos presenta un modelo de 4 etapas para el aprendizaje, donde tiene una forma, observamos que es cíclica, pero en realidad es de forma espiral. ¿Sí? Donde se toma una información de la experiencia, esto conocido como experiencia concreta, que es la vivencia de la persona, y se lleva a una conceptualización abstracta, que es lo que aprendemos de esa experiencia. Y luego ese aprendizaje se transforma y se interpreta, es decir, viene la parte de la observación y la reflexión de esa experiencia y pasamos a la experimentación activa, donde se aplican nuevas experiencias. ¿Qué quiere decir? Que el aprendizaje que se ha transformado se interpreta y luego se actúa en base a dicha información.
Nos habla entonces de un aprendizaje holístico, o sea, completo y en forma de espiral, que regresa nuevamente a la experiencia. Es decir, estamos en constante aprendizaje en esta forma espiral propuesta por David Kolb en el año 1981. Luego, Kolb también nos menciona en el estudio de Gleason y Rubio del año 2020 la importancia del rol en el aprendizaje. Y en el mapa que estamos observando o en el esquema que estamos observando, vamos a ver que en los cuadros de forma rectangular vemos los atributos del docente, ¿no? El docente coach, el docente facilitador, el docente evaluador y el docente experto. Y en la forma del centro, que tiene una forma principal, que es el equilibrio, vemos que se disparan hacia todos lados las formas o los estilos de aprendizaje, que serían experimentar, imaginar, reflexionar, analizar, pensar, decidir, actuar, iniciar. Y en la parte del medio tenemos el equilibrio, porque la forma ideal del aprendizaje experiencial es tomar un poco de todo, pero también considera, y por eso separa en cuadros, que no todas las personas aprendemos de la misma forma. Por lo tanto, es importante el rol del docente, por ejemplo, facilitador, para estos tres primeros atributos que vemos en la parte superior. Para el docente experto, reforzar los otros tres estilos que están en la parte inferior y así sucesivamente. Luego, también Kolb, en el estudio de Gleason y Rubio, nos menciona que las aplicaciones del aprendizaje experiencial pueden ser llevados a diferentes situaciones o a diferentes estrategias o métodos, como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje de servicio, el aprendizaje basado en proyectos y también el aprendizaje basado en casos. Es por eso que lo hemos relacionado en este estudio estas dos variables, ¿no? Y las formas o estrategias que se pueden utilizar es la actividad en laboratorios, programas de estudio, pasantías, entre otras formas de aplicación del aprendizaje experiencial. Luego tenemos las referencias bibliográficas. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención.